Yo voy a tratar de resumir lo que se ha dicho hoy en el menor tiempo posible. Yo les quiero agradecer a todos por la participación. La verdad que enriquece un montón la discusión y yo misma siento que he aprendido muchísimo. Bueno, Miguel nos puso en su introducción, digamos, las líneas sobre las cuales debíamos tener la discusión, ¿no? Básicamente, tenemos que entender el rol de la minería en el bienestar de las regiones, ¿no? Para ello tenemos que resolver algunas interrogantes, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que realmente nos ha ofrecido la minería? ¿Ha tenido éxito la minería en todos estos años en reducir la pobreza en Cajamarca? Es la primera pregunta que él se hace. Y sobre todo, ¿cómo podemos aprovechar esos recursos que son grandes, que gracias a esa riquísima dotación natural que tiene el Perú, cómo podemos realmente aprovecharlos de la mejor manera? Luego vino Mesías Guevara, y básicamente tuvo una buena complemento a estas interrogantes. Nos dijo que básicamente necesitamos que el modelo de desarrollo integre a diversos actores bajo el concepto de los stakeholders, es decir, de todos los grupos de interés que están alrededor de la minería. Eso es algo que va mucho con los consensos de los que pues habló Miguel Inchaustegui, y que en esa integración de actores se tenga en consideración la matriz productiva de la región. Nos dijo que había que preguntarnos sobre el rol del Estado. ¿Cuál es el real rol del Estado? Y en eso yo coincido con él, es el brindar servicios públicos de calidad, tanto en educación, en salud, en seguridad, en agua y saneamiento, transportes, y también recientemente nos hemos dado cuenta con la pandemia la importancia de la conectividad digital. Ahí se expandió un poco, dijo que la conectividad en realidad tiene 4 dimensiones: la vial, la digital, la aérea y la marítima. Dijo además que sobre todo esta conectividad digital, que ahora se ha vuelto tan importante, es clave para brindar mejores servicios de educación. Luego se refirió al tema de la matriz productiva, que es algo que después hemos visto con los actores de Cajamarca, que es algo que les preocupa mucho. Es decir, necesita Cajamarca de alguna manera potenciar esas actividades no mineras, esa productividad que no necesariamente está ligada al sector minero. Eso lo hemos visto repetido varias veces por digamos, las personas que representan a Cajamarca. Nos recordó que Cajamarca es la primera cuenca lechera, tiene un enorme potencial agrícola en talla, café, palta, tiene también enormes recursos forestales. Entonces, además, dijo, se complementa con una urgente necesidad en la era post-pandemia de empezar a encender nuevamente los motores del crecimiento, y para ello, básicamente se refirió a la construcción y al turismo, que son muy intensivos en mano de obra y que van a ser muy importantes para la reactivación post-pandemia. Se refirió a la competitividad, dijo que se habían de alguna manera subido posiciones, y sobre todo se refirió a que su gestión había mejorado mucho la institucionalidad, tanto por el tema de la articulación vertical entre el gobierno nacional, gobiernos locales y gobierno regional, y también habló de una articulación horizontal, donde entra otra vez el tema de los consensos, ¿no es cierto?, entre la empresa privada, la sociedad civil, los frentes de defensa, los padres de familia, etcétera, etcétera. El instrumento para ello es el consenso, y eso ha sido referido muy bien también por Miguel Inchaustegui. Luego vino Rudy Laguna, que nos habló de los temas, cómo viene la performance económica de Cajamarca. Nos hizo al inicio una introducción diciendo que en realidad hay una correlación significativa y probadamente positiva entre el crecimiento económico y la calidad de vida. En eso, cuando uno nos ve a nivel global, el Perú está a media tabla, ¿no es cierto? Hizo también un análisis a nivel regional, ¿no? Nos dijo que básicamente también a nivel regional veíamos qué regiones se habían consolidado en esta relación crecimiento-bienestar. Hizo un hincapié en algo bien interesante, que es que muchos países que hoy vemos en el mundo desarrollado y con altísimos ingresos partieron de un nivel muy bajo, y que lo que los ha vuelto países desarrollados es lograr crecimiento sostenido. Es decir, tenemos que crecer sostenidamente a lo largo de décadas para lograr eso. Y muchos países lo han logrado a través de su dotación inicial de recursos. Muchos países con recursos naturales, el caso de Australia, Canadá, por ejemplo el caso de Noruega, y otros lo han hecho en base a que están geopolíticamente en una región, digamos, en una locación estratégica, es el caso de Panamá y Singapur, por ejemplo. Entonces, aprovechar la dotación inicial de recursos para conseguir lograr sostenidamente, lograr crecer sostenidamente es lo único que nos va a llevar al desarrollo real. En el tema de regiones, nos hizo ver que algunas regiones mineras o con recursos naturales han logrado despegar muy importantemente. Es el caso de Ancash y es el caso de Cusco.
Y entonces explicó cómo en realidad los proyectos mineros en sus diferentes etapas generan prosperidad indirecta, directa e indirecta en las regiones. Sí ha habido un efecto de estos recursos mineros en la prosperidad de varias de las regiones, aunque falta mucho para ello. En la fase de exploración y construcción, por ejemplo, hay compras y se genera empleos en servicios y en transporte, por ejemplo. Pero en la fase de producción, además, generamos recursos. Y esos recursos generan que el impulso público ayude también a la prosperidad de las regiones en donde está la minería. Básicamente, el sector, además, en el tema de las emergencias también ha sido primordial, no solamente en el dinamismo económico, sino también en el enfrentamiento a la pandemia. Ha sido importantísimo en los procesos de vacunación y en los procesos de atención, sobre todo en el tema del oxígeno. Cuando ya hablo de Cajamarca, sí nos dio un dato interesante. A Cajamarca del 2011 ha sufrido un relativo estancamiento. Y básicamente ese relativo estancamiento se ha producido porque la producción minera en lo que es tan rica Cajamarca ha empezado a decrecer, ¿no? Entonces, ese motor de crecimiento que ha sido tan importante en muchas de las regiones, en Cajamarca no ha sido aprovechado adecuadamente. Entonces, a partir del año, básicamente, 2011, lo que uno ve es que ese círculo virtuoso entre crecimiento y bienestar en Cajamarca ya no ha tenido el dinamismo que tuvo antes. Entonces, claro, uno ve al Perú que sí ha crecido sostenidamente, por lo menos hasta en la etapa prepandemia, y Cajamarca no ha seguido la misma trayectoria. Y eso, una explicación puede ser que no se ha aprovechado adecuadamente esta capacidad minera. Obviamente, este estancamiento ha venido acompañado por también el estancamiento en la reducción de la pobreza, en la generación de ingresos, etc. Lo que uno ve es que hay una cartera de proyectos en el Perú de 56.000 millones de dólares. De eso, Cajamarca es 18. O sea, es casi un tercio, ¿no es cierto?, de ese potencial minero en el Perú. Entonces, hay una enorme oportunidad para Cajamarca, porque hoy día esa cartera de proyectos y los precios generarían pues casi 2.500 millones de soles anuales, que se tendrían que utilizar para cerrar la brecha de infraestructura, para generar un mayor empleo directo e indirecto y para reducir la pobreza. Podría llegar a 17% en los próximos años del 50% en que está hoy. Luego llegó Henry Luna, que nos habló mucho de ese potencial enorme minero que Cajamarca debería estar aprovechando muchísimo más. A pesar de, obviamente, hay problemas sociales que se requieren atender y los consensos son el instrumento para ello, como nos han explicado nuestros ponentes. Perú tiene enormes potencialidades, nos dijo Henry Luna, y eso coincide obviamente con Rudy. Entre las más importantes es un suelo y un subsuelo muy rico en minerales, gas, petróleo, recursos geotérmicos y agua dulce. El marco legal peruano ha permitido que el Perú sea líder mundial en la producción de minerales y que nos permite ser competitivos internacionalmente. Y no solamente con los países chicos, competimos con las potencias mundiales en el sector minero. Es un mito, además nos dijo que la minería no genere valor agregado. Hay fosfatos que se usan para la agricultura, la industria siderometalúrgica y la joyería han tenido como insumo la minería y han tenido desarrollos importantes. Sin embargo, nos alertó que hay que saber que las minas se agotan y que vamos a ver cómo se van a ir cerrando operaciones si no generamos proyectos nuevos. Eso necesitamos ver la manera de consensuar para poder tener el desarrollo de Cajamarca con la potencialidad de los recursos que tiene. Nos habló ya de temas más técnicos que en realidad el otorgar una concesión, ahí no acaba el permiso, ¿no? De ahí tenemos que entrar básicamente una larga serie de permisos y autorizaciones que son muy rigurosas en el Perú, sobre todo en lo que se refiere a la evaluación del impacto ambiental. Cajamarca tiene una enorme tradición minera, nos habló que esto la tiene desde la colonia, y que era líder en la producción de oro, pero ante la falta de ejecución de los proyectos ya ha pasado al segundo lugar. Hay proyectos en camino que ojalá salgan, en el caso de Mina Justa, que ya están en proceso, perdón, Mina Justa, Quellaveco, ampliación de Toromocho, que le van a dar al Perú, ¿no es cierto?, un potencial para poder seguir siendo un país que genera los recursos que el sector minero da para poder aspirar a continuar el desarrollo. En el caso de Marcamarca, están Yanacocha Sulfuros y Michiquillay, que deberían salir, ojalá, a la luz en los próximos años. Hay otros que están en un proceso un poco más complejo, que es el caso de Conga, Cañariaco, La Granja. Acá nos volvió a enfatizar que Cajamarca tiene el 33% de la cartera de proyectos mineros y que es la región que lidera en ese tema. Concluyó diciéndonos que la minería es sostenible en Cajamarca y que además esta es una región con enorme potencial minero, energético y turístico.
Luis Miguel Inchaustegui resaltó enorme muerte, digamos, algo que ha venido trabajando con mucho éxito en los últimos años, y es que nos ha resaltado que hay que hacer un esfuerzo enorme para llegar a consensos. Y entonces para ello hay que enfrentar de una vez los desafíos que tiene la minería. Para ello necesitamos hacer propuestas de estrategia social que logren la aceptación social de los proyectos. Y RIMAI es un espacio para la generación de esos consensos. Los desafíos básicamente están, y yo coincido, hay una enorme crisis de confianza entre los actores relacionados con la actividad minera. Las brechas sociales alrededor de las zonas de influencia entre los proyectos no se pueden resolver y hace eso muy difícil el desarrollo de la industria. El problema de las capacidades en el sector público y sobre todo en el Estado son parte del problema. Son enormes recursos que de alguna manera no llegan a la población. Hay poca colaboración entre los actores para una minería sostenible. Y esto pues genera una mala percepción en torno a los pasivos mineros que no hemos sabido resolver. Esos pasivos mineros que no han sido generados por las empresas o los proyectos actuales, pero que han sido heredados en una época donde el tema ambiental no era tratado como se debía. Y entonces esa herencia le ha generado problemas de percepción a la actividad minera de hoy día, que tiene unos estándares ambientales mucho mejores. Además, esto se enmarca, no es un tema solo del Perú, hay una tendencia mundial de una minería sostenible. Y no solamente la minería, en realidad todos los sectores, el tema de sostenibilidad se ha vuelto un tema muy importante, que va, como él dijo, desde el gerente general hasta todos los trabajadores de la empresa. Nos dijo también que básicamente estamos enfrentados, y ese es otro reto, a una regulación no competitiva y muy engorrosa. En cuanto a la estrategia social, nos combinó a tener una mayor cooperación entre los actores, digamos, mientras mayor cooperación entre los actores, hay evidencia de que eso genera menor incidencia de conflictos, que es algo que viene afectando enormemente la competitividad del sector minero. Yo también coincido con él que no se trata de reemplazar al Estado, sino que hay que promover que este sea un Estado con una mucho mejor institucionalidad, ¿no es cierto? Y que eso permita el desarrollo de los proyectos. Hay que mantener una relación fluida con los stakeholders. Hoy día el tema de las empresas no solamente se tiene que focalizar en sus accionistas, sino en todos sus grupos de interés si quieren ser exitosas en el largo plazo. Hay que mejorar la gestión de los compromisos, estoy absolutamente de acuerdo. Generalmente los conflictos vienen porque en realidad se promete muchas veces, no solamente a las empresas, probablemente también el Estado, en objetivos que no se pueden cumplir, y eso genera muchísimo malestar. Los proyectos de desarrollo sostenible que generen valor compartido es un mecanismo que yo creo que puede ayudar, que Miguel nos dice que puede ayudar. Para ello recurre a lo que es el capitalismo consciente. Y habla de esta diferencia enorme en la responsabilidad social corporativa, que es lo que hemos visto en las empresas en los años anteriores, y para hacer básicamente, ¿no es cierto?, a el tema del capital, es decir, tengo que desarrollar a mi entorno y no solamente una política asistencialista. Hay que generar un círculo virtuoso entre las necesidades sociales, los recursos de las corporaciones y las oportunidades de negocio. Esto se tiene que lograr con un modelo multiactor que genere integración con la economía local. Es decir, pasar del asistencialismo al desarrollo, ¿no es cierto?, de los grupos de interés que están alrededor del proyecto minero. Para esto existe el Centro de Convergencia de Buenas Prácticas RIMAI, que fue creado, y creo que él tuvo una participación muy importante en ello, donde básicamente lo que nos está diciendo es que es imprescindible generar esos consensos a través de la creación del valor compartido. Es un proceso de diálogo multiactor para un desarrollo armonioso que se mantiene a pesar de los cambios que han tenido. O sea, digamos, lo interesante es que se ha mantenido este proceso a pesar de los cambios cada vez más rápidos que hay en las autoridades. Luego ya vino el panel que nos vino a comentar lo que nos dijeron nuestros tres expositores. Bernardo Escalante nos hizo unas preguntas que me parecían muy interesantes. Primero, ¿cuáles son las medidas de mitigación y remediación de las zonas impactadas? Referido al tema de esta mala percepción que había en la industria por los pasivos ambientales que hemos heredado de décadas anteriores. Luego se preguntó si en la actividad minera se han considerado nuevas tecnologías o el uso de biotecnología, microorganismos, etcétera. Ante ello dijo si existe la posibilidad, o yo lo veo además como una demanda, de que haya que haya una posibilidad de trabajo conjunto entre el sector minero y la actividad universitaria. Juan Carlos Mondragón nos habló de los aciertos y desaciertos del sector en Cajamarca. Nos dijo que el GORE viene trabajando en la articulación y los consensos, cosa que obviamente es algo que yo creo que hay unanimidad en que se requiere. Estos consensos se tienen que lograr no solamente entre los diferentes niveles de gobierno, sino dentro del sector minero, porque la idea es tener una visión compartida del desarrollo de Cajamarca y no solamente lo que está alrededor de las minas. Es decir,
Cajamarca como un todo debe desarrollarse y no solamente las zonas que están, digamos, en los anillos alrededor de la zona de influencia minera. ¿Cómo, pues, se pregunta, vamos a llegar al desarrollo del sector minero y la actividad agropecuaria? ¿No? Y esto, digamos, hay esta idea de que están disociados, que no hay un adecuado manejo de los recursos hídricos. Es imprescindible ese adecuado manejo para que la actividad agropecuaria pueda desarrollarse. Habló también de lo que ellos llaman la economía regional de mercado, es decir, hay que conseguir que se consuma o que se compre lo que la propia región produce. Y que en este momento Cajamarca no tiene la capacidad operativa para desarrollar esas actividades, que son en realidad lo que estoy viendo, sobre todo los actores cajamarquinos, es que hay una demanda por desarrollar actividades, ¿cómo se llama?, adicionales al sector minero. Se preguntó que qué es lo que hace con el canon. Habló ahí de que básicamente se requieren más recursos, que el canon ha sido en parte comprometido en deudas anteriores y que en realidad hoy día sí ha habido un apoyo del MEF para conseguir un mayor techo de óxido. Entonces, lo que nos viene a decir es que en realidad sí están viendo en esa colaboración público-privada en las obras por impuesto como un mecanismo para generar infraestructura. Comparó el caso de Ancash, donde hay más de 800 millones en inversiones de obras por impuestos, contra mucho menos en Cajamarca. El GORE nos dijo, además, viene trabajando en mejorar la productividad no minera, es algo en lo que nos han enfatizado, que el PBI agrícola era más o menos 20% en los años 90 y que hoy día es 13%, y que lo que se necesita, básicamente, esa es la demanda, aumentar la producción no minera. Manuel Chum nos dijo que el sector minero sí quiere fomentar el desarrollo de la región Cajamarca, y que se está fomentando, y hay esfuerzos muy grandes en fomentar el emprendimiento local, y que a través de la contratación de proveedores locales, y que para ello se está generando esa capacitación para que esos proveedores locales sean competitivos. Sin embargo, hay inconvenientes. En primer lugar, dicen, bueno, ¿cuánto del canon realmente se ha utilizado y cuánto se ha revertido al Estado? Que la única solicitud que ellos tienen de las autoridades es el financiamiento para estudios que nunca se materializan en obras. Por ejemplo, habló del estudio de factibilidad para el proyecto Galeno, que ha tenido enormes dificultades por el tema de la minería ilegal. Esta minería ilegal continúa creciendo, y a pesar de que se declara ilegal, siguen operando y generando pasivos ambientales que ya habían sido remediados antes por las empresas mineras. Entonces, hay dos dificultades, dice él, la incapacidad del Estado para gastar bien los recursos y el crecimiento de una minería informal que genera pasivos ambientales que otra vez dañan la reputación del sector. Marco de la Torre nos habló básicamente de que los cajamarquinos deben reflexionar sobre el potencial minero de Cajamarca, otra vez enfatizando el tema de los consensos. Él nos dice que hay que poner en valor ese potencial minero de Cajamarca, de que de nada sirve tenerlos bajo tierra en un contexto además global donde la industria está yendo a demandar mayor cobre, por ejemplo. Entonces estamos en un contexto de precios que deberíamos aprovechar. La pregunta es cómo hacerlo, y que la respuesta debe salir de los propios cajamarquinos, que tienen que llegar a acuerdos sobre qué quieren hacer con ese potencial. Cómo atraer los inversionistas, porque estos inversionistas requieren estabilidad jurídica y sobre todo requieren estabilidad social. Para ello, plantea convocar a los 3 niveles de gobierno, universidades e instituciones de la sociedad civil. Lo que nos dijo es que los cajamarquinos sienten que las empresas extranjeras vienen solo a extraer recursos y que no dejan desarrollo en Cajamarca. Por ello, habla de que la actividad minera tiene que generar de alguna manera industrias en Cajamarca que permitan a la región de alguna manera desarrollarse fuera del sector minero. Ese desarrollo industrial, nos dice, traería desarrollo del empleo. Nos habló, y ahí yo discrepo un poco con él, de generar un fondo voluntario, ¿no es cierto?, con una gobernanza que incluya a las empresas del Estado, la sociedad civil, y que se utilicen obras que llegue a consenso. Acá la mejor manera de generar más recursos en el sector minero es atraer más proyectos, no extraer más recursos a los proyectos que ya están, porque, como él mismo dijo, competimos en el mundo por las inversiones mineras. Sí nos dijo que en realidad la administración de los recursos del aporte voluntario fue entregada en algún momento al gobierno nacional y que eso generó muchísimo descontento. Eso es más o menos. Yo me quedo con la idea de que hay que reconocer el potencial enorme que tiene Cajamarca y que para ello es absolutamente necesario la creación de consensos, y hay una demanda en Cajamarca por el desarrollo de las industrias no mineras. Muchísimas gracias.